¿Qué estoy haciendo aquí? Una vez que ya digitalizar la señal, decimación era quitar muestras, ¿no? Estoy quitando las muestras. Eso hemos visto en la anterior clase, ¿no? Cómo se quitan las muestras y cuál es el efecto en el dominio de la frecuencia. Vuelvo a repetir. Ya tengo la señal en secuencia. Ya he elegido la frecuencia de muestreo. Ya tengo este x de n. La frecuencia de muestreo sabemos que tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la señal en banda base, ¿no? Entonces, yo ya he digitalizado la señal. He elegido una frecuencia de muestreo. Pero puede que necesite, una vez ya digitalizado, agregar o quitar muestras. ¿Ahí qué va a pasar? Va a variar la frecuencia de muestreo, ¿no? Va a bajar o va a subir. Lo que hemos hecho en la anterior era M, era decimación, quitar muestras, ¿no? Ahora lo que vamos a ver va a ser L. Voy a tener L y L, con ese parámetro de L voy a aumentar las muestras. Y eso se le llama el tema de interpolación. Entonces puedo jugar, ¿no? Puedo jugar con mis muestras. Puedo quitar o aumentar muestras. Es el tema, lo que hemos visto en la anterior clase, el tema de quitar muestras, ¿no? ¿Qué pasa con el dominio del espectro? Entonces, el tema de interpolación, aquí está, ¿no? Vuelvo a repetir, x de n. Esto ya está digitalizado. ¿Ya? Entonces, simplemente aquí voy a aumentar las muestras con un factor de n. Por decir, si mi frecuencia de muestreo es igual a entonces, por decir, esa es mi frecuencia de muestreo, 2pi radianes por segundo. ¿Cómo puedo decir? 2pi muestras por segundo. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? Estoy aumentando por un valor L. Entonces L, si L vale 2, entonces aquí va a ser L por, esto va a ser 2 por 2pi muestras sobre segundo. ¿Ya? Entonces yo he definido las muestras, 2pi muestras por segundo. ¿Qué pasa? Voy a aumentar muestras, entonces aquí elijo un factor de cuánto voy a aumentar mis muestras. En este caso yo he elegido un valor de 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Las muestras se me van a duplicar. Ya no va a tener 4, ya no va a tener 2pi, voy a tener 4. Si no es de esta manera, ¿no? Para que se entienda mejor. 2 muestras sobre segundo. Elijo un factor de L igual a 2, entonces duplico mi frecuencia de muestreo. Entonces, ese es el tema de interpolación. Si fuera L3, triplicaría, ¿no? 4 veces, ¿no? 5 o 6. Entonces voy aumentando el tema de mis muestras. Entonces, a eso le llamaríamos el tema de interpolación. Estoy aumentando las muestras. En el caso de decimación era m, ¿no? ¿Qué pasaba con m? Igual era un valor entero, ¿no? Si elegía 2,
bajaba la mitad. Si elegía 3, la tercera parte, la cuarta parte. Simplemente eso. Con el valor de m en el tema de decimación. Entonces, aquí tengo el diagrama de bloques, ¿no? La señal digitalizada, aquí lo aumento un factor L, el tema de las muestras. Una vez que ya he aumentado el tema de las muestras, voy a necesitar diseñar un filtro más abajo, con ganancia igual a 2, y el tema del corte o la pendiente de corte va a ser pi dividido entre L. Entonces va a depender de ese valor de L, o de cuánto voy a aumentar las muestras. Voy a aumentar el doble, el triple, no sé, ¿no? Entonces, este valor X, una vez que ya yo he aumentado el tema de las muestras, o un factor, estoy multiplicando por un factor L, entonces la señal de salida va a ser X de N, X de N es la entrada. Entonces, si voy a aumentar por 2, esto tiene que ir a dividir, ¿no? N, si L elijo 2, entonces N dividido entre 2, ¿no? Entonces, esto significa que estoy aumentando entre dos señales muestreadas, estoy aumentando una muestra más. Entonces, aquí hay dos factores de L, ¿no? 0L más 2L más 3L, 4L, 5L, ¿no? Dependiendo al factor de L que yo estoy eligiendo. Entonces, de otra manera, va a ser 0. Entonces, esta sería la ecuación de esta salida. Si yo les pido graficar, entonces simplemente, ¿qué van a hacer? Yo les doy la secuencia x de n. Entonces, yo les voy a dar el factor de interpolación, L. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente dividir cada muestra, ¿no? Entre el valor de L, y eso va a ser el tema de la interpolación. O sea, en la secuencia se me van a habilitar más muestras. Estoy aumentando muestras, ¿no? Ahora, en el dominio de la frecuencia, esta es mi salida, ¿no? Entonces, esta es mi salida, y esto viene a ser la transformada, la definición de la transformada discreta de Fourier, ¿no? Menos hasta más infinito de la señal por e elevado a la menos j omega n, ¿no? La definición de la transformada discreta de Fourier. Entonces, aquí le estoy aplicando el factor, ¿qué factor? L. Entonces, por definición, para interpolar o para aumentar muestras va a ser dividido entre L. Y esto estamos viendo aquí, ¿no? Esta es la señal, y esta es la señal o el espectro de frecuencias cuando yo aumento las muestras. Entonces, aquí va a ir, el valor de n va a ir variando en múltiplos de esta relación, ¿no? 0 más menos L más menos 2L más menos 3L más menos 4L para el tema de muestreo. Entonces, ahí hacemos un cambio de variable, ¿no? En la última parte se está haciendo un cambio de variable para que ese L se vuelva entero. ¿No? ¿Cuál es el cambio de variable? K va a ser igual a N dividido entre L. Entonces, aquí va a ser x de k elevado a la e menos j omega k por L, ¿no? ¿Y eso qué vendría a ser? Vendría a ser la definición de la transformada de Fourier, ¿no? La transformada discreta de Fourier. ¿Con qué parámetro? El parámetro de L. Este es el parámetro de L con el que, o el factor con el que estoy aumentando mis muestras. Entonces, hay una relación, esto va a ser ¿no? Ahí me está relacionando la transformada de mi señal de entrada en el dominio de la frecuencia y la relación o la respuesta en frecuencia de mi transformada de salida en el dominio de frecuencia multiplicado por este factor L. ¿Ah? Entonces ahí tengo la relación de comportamiento en el dominio de la frecuencia de mi entrada y de mi salida con la interpolación. ¿Ah? Entonces esta sería la ecuación que me está relacionando las dos o los dos espectros de frecuencia.
Cuando no ha hecho la interpolación o cuando no ha aumentado las muestras es aquí. Cuando ha aumentado las muestras es esto, ¿no? La salida. Entonces, esa es la relación entre el tema de la frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona con el tema de la frecuencia? Y ahí vamos, ¿no? Ahí voy a interpolar con un factor igual a 2. Entonces, esta es mi señal en el dominio de la frecuencia, ¿no? Aquí tengo el valor de omega n, que viene a ser la frecuencia de banda base, y el tema del periodo, ¿no? Esto está, omega es igual a omega t. Este es en el dominio de la frecuencia o tiempo discreto, y esto es en el tema del muestreo, ¿no? Este es el muestreo y este es el dominio de la frecuencia. Eso ya hemos visto, ¿no? Entonces ahí tengo para L igual a 2. Con un ancho de banda va a ser el ancho de banda de la señal, o la frecuencia va a ser aquí, omega de n por t, ¿no? ¿Qué valor? A este valor de aquí. Omega de n, ¿qué es? La frecuencia base, o la frecuencia máxima de la señal que yo voy a muestrear. T, que viene a ser el periodo de muestreo. Entonces, aquí estoy viendo el tema de la respuesta en frecuencia, ¿no? Aquí. Esto, si hago la transformada discreta de Fourier, voy a tener e a la j omega, ¿no? O va a ser, perdón, x, si yo aplico la transformada aquí. ¿No? Vuelvo a repetir, ya hemos hecho el procesamiento. O sea, ya hemos tomado las muestras y ya tenemos la secuencia. Ahora, puedo querer aumentar muestras o quitar muestras a mi secuencia. Estamos en esa parte. Entonces, aquí estoy aumentando muestras. Ahora, esto va a ser el dominio, va a tener una transformada, ¿no? Este es el dominio de la frecuencia. Y la salida también va a tener un dominio en la frecuencia. ¿Ya? Una vez que ha aumentado mis muestras, la salida va a tener otro dominio en frecuencia. Y la relación es esta ecuación que hemos visto, ¿no? Entonces estamos partiendo de aquí. Esta es la entrada, la salida. Una vez que ha aumentado por un factor de L mis muestras, ¿no? Estoy aumentando muestras. Y bueno, como decía, ¿no? Esta es la entrada. Este es el comportamiento de la entrada. Sabemos que el espectro es periódico, ¿no? Una vez que hemos empezado a digitalizar la señal, el espectro en frecuencia se vuelve periódico. Obviamente aquí hay más muestras, ¿no? Esto es periódico. Y aquí esto vendría a ser la respuesta en frecuencia una vez que yo ya he hecho la interpolación o he duplicado en este caso mis muestras, ¿ya? O la frecuencia de muestreo. Y estaba muestreando a 2 muestras por segundo aquí. Entonces, como he duplicado, va a ser 4 muestras por segundo, y esto va a ser el tema de la respuesta en frecuencia. ¿Cómo se comporta la respuesta en frecuencia? Y una vez que yo ya tengo el espectro de frecuencia, o ya sé cómo es el comportamiento en el dominio de la frecuencia, una vez que he duplicado las muestras por 2, he duplicado, ¿no? Duplicado por 2, y esto vendría a ser, ¿no? El duplicado por 2, eso vendría a ser la respuesta. Entonces, la respuesta en frecuencia ya tengo. Después, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que aplicar un filtro. El tema del filtro está aquí, ¿no? Esto va a ser el filtro. Me decían con una amplitud de L, ¿no? Aquí está la amplitud o la ganancia que debería tener el filtro en el dominio de la frecuencia. Y finalmente, una vez que ya he aplicado el filtro,
ya tendría la salida. Esto vendría a ser ya la salida o el comportamiento de la salida una vez que yo ya he hecho o ya he realizado la interpolación. Entonces, simplemente sería esa parte. Lo que más nos interesa es el tema de cómo se comporta en el dominio de la frecuencia, tanto la decimación o el tema de la interpolación. ¿Ya? Entonces, esto sería el comportamiento para un factor de 2. Bueno, entonces tengo que ver el tema del filtrado, ¿no? Necesito este filtro, necesito diseñar este filtro, ¿no? Entonces el ancho de banda del filtro o la frecuencia de corte, ¿cuánto tiene que ser? Y entre L, ¿no? Y la ganancia tiene que ser L. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Entonces tengo que diseñar ese filtro cuando hago interpolación. Vamos a repetir, frecuencia de corte pi dividido entre L y la ganancia L. Entonces, para diseñar este filtro, o para tomar o tener en cuenta las consideraciones de diseño en el filtro, vamos a recordar, ¿no? Cuando veíamos hemos visto 3 tipos de filtro para el tema de la reconstrucción. La reconstrucción era digital a continuo, ¿no? Entonces hemos visto que el filtro paso abajo no era ideal, por el tema de que no iba a poder tener un filtro con una pendiente infinita, ¿no? Entonces, puedo podría utilizar filtro COH, ¿no? O lo que es un interpolador lineal, o el más complicado que tenía, que era el spline cúbico, ¿no? Ese era un poquito más complicado de implementar por el tema de las ecuaciones que necesitaba para implementar. Entonces, una diferencia importante que vamos a ver aquí es que el filtro de interpolación utilizado en la reconstrucción para el tema de convertir de discreto a continuo O es que necesito realizar un muestreo ascendente, ¿no? En tiempo discreto. Esa es la palabra clave, ¿no? Tiempo ascendente en muestreo ascendente. Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo de interpolación, ¿no? La señal original tiene una frecuencia máxima de ¿cuánto? Un radial sobre segundo. Esa es la frecuencia de la señal. ¿Ah? Entonces, por el teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo debe ser igual, mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la banda base, ¿no? Para poder yo reconstruir la señal. Esa es la condición para que yo pueda reconstruir la señal, ¿no? ¿Dónde está? Ya. Entonces, si mi frecuencia de banda base es un radio sobre segundo, voy a tener que el periodo de muestreo va a ser igual a pi. ¿Ah? Entonces el periodo de muestreo es igual a pi. Ahí tengo las muestras. ¿Ah? Tengo la señal continua, tengo muestra. ¿Ahí qué es? Este es el filtro de reconstrucción. Entonces, si se fijan, con el tema del filtro de reconstrucción, entonces, más o menos se está acercando a la señal original, ¿no? Utilizando el filtro de reconstrucción COH. El otro filtro, interpolación lineal. Vemos que tiene una mejor aproximación, ¿no? Ya. Entonces, puedo utilizar cualquiera de esos 3 filtros que hemos visto para el tema de reconstrucción. ¿Ah? Entonces, aquí se está utilizando una interpolación con un factor de 2, o sea, estoy aumentando las muestras por un factor
de 2. Ya. Este ejemplo era con un periodo de muestra igual a t. Vamos a ver este otro ejemplo, pero con un periodo de muestreo de 0 y de 4pi. ¿No? Lo mismo. Ahí la respuesta del filtro, ¿no? Y el tema de la interpolación está con un factor de 2. Ahí veo la respuesta del primer filtro, la respuesta del segundo filtro y la respuesta del filtro spline, ¿no? De tercer orden. Entonces, el filtro de tercer orden casi me está reconstruyendo la misma señal, ¿no? Para un muestreo o para una interpolación con un factor de 2. Ya. Entonces, para este tema de la elección del filtro o del diseño del filtro, solo van a tener en cuenta dos temas. ¿Cómo diseñan el filtro? Frecuencia de corte pi dividido entre L y ganancia L. Pueden utilizar, volvemos atrás, en otra diapositiva. El tema de los filtros estaban ocupados. Esa es la conexión. Entonces, aquí está, ¿no? Este vendría a ser el primer filtro. Esta es las funciones de transferencia y el tema de la respuesta en el dominio del tiempo, ¿no? Esta opción, entonces ahí tendría que ver el tema de la ganancia y el tema de la frecuencia, ¿no? El de interpolación lineal es que más me acercaba era este, ¿no? El spline. Respuesta en impulso, bueno, y respuesta en frecuencia. Entonces, aquí va de 0 a t y de t a 2t. Entonces, aquí yo tendría que elegir el tema de la ganancia. ¿La ganancia cuánto tendría que ser? Tendría que ser L, ¿no? ¿Dónde está el tema de la ganancia? Esta es la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, en frecuencia tendría que tener una ganancia de ¿cuánto? De L, ¿no? Todo esto tiene que ser igual a L. Lo mismo aquí. Esto es L y esto va a ser igual a L. Y la frecuencia tendría que ser ¿a qué? ¿A la frecuencia de corte? La frecuencia de corte tendría que ser pi dividido entre L, ¿no? Entonces, tendría que tomar aquí esa frecuencia, ¿no? Pi dividido entre L. Entonces, de esa manera podría diseñar un filtro de interpolación cúbica que hemos visto que es el que más se aproxima a la reconstrucción, ¿no? De mi señal. ¿En cualquier caso? Es el que mejor se aproxima, ¿no? O sea, aquí ¿cuántos filtros tengo al tema de reconstrucción? O los que hemos visto. El de retención de orden cero, ¿no? ¿Cómo es la respuesta en frecuencia? Es esto, ¿no? Y este es el ideal. Esta es la reconstrucción en frecuencia. Ese es uno. Esta es la reconstrucción en frecuencia. Ese es el ideal. Esta es la reconstrucción en frecuencia. Ese es la reconstrucción en frecuencia. Ese es la reconstrucción en frecuencia. Ese es el ideal. Esta es la reconstrucción en frecuencia. Ese es uno. Ese es el ideal. Esta es la reconstrucción en frecuencia. Ese es la reconstrucción en frecuencia. Ese es la reconstrucción en frecuencia. Ese es uno. Ese es
El lineal es este, ¿no? Aquí abajo la pendiente. Y el spline vendría a ser este. Esta es la respuesta en frecuencia de respuesta. Y como ven, como su compañero consultaba, pues yo utilizaría este, ¿no? Esta es la señal original y en rojo está la señal reconstruida con ese filtro, con ese filtro spline. Entonces, pueden elegir este, ¿no? Si quieren casi una reconstrucción fiel de la señal original, pero el tema va a ser un poquito